Listo, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta sexta sesión de lógica y pensamiento matemático. En esta sesión pues damos apertura al tercer y último corte en nuestro trimestre. ¿Listo? Y con ella pues vamos a abarcar temas de la unidad número 4. ¿Listo? Esta unidad número 4 pues se llama pensamiento lógico geométrico. ¿Listo? Y la vamos a abarcar en dos sesiones. ¿Listo? Entonces tendremos dos sesiones para abarcarla y una tercera como una actividad de cierre de todo el trimestre. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Entonces, la idea es que frente a esta unidad número 4 vamos a describir algunos elementos geométricos y vamos a detallar algunos teoremas de proporciones. ¿Listo? La idea es que, como siempre, vamos a desglosar muy bien cada una de las unidades, como para que ustedes se lleven todo claro y pues desarrollen y tengan un buen trabajo en la semana. ¿Listo? ¿Qué logros queremos? Pues identificar esos primeros elementos de geometría descriptiva y vamos a utilizar algunos elementos de proporcionalidad en problemas geométricos. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver los contenidos de la unidad 4. ¿Listo? Entonces, hoy solo vamos a abordar que son los elementos de geometría. Vamos a ver tanto el contenido que hay en esta presentación como el contenido que hay en la unidad de estudio. ¿Listo? Entonces, vamos a ir alternando el trabajo entre esta presentación y la unidad. ¿Listo? Ok. Entonces, vamos a ir con la unidad. Ok, ¿cómo me oyen ahí? Sí, aló, ¿qué tal me escuchan? Bien, listo, perfecto. También verifiquen sus altavoces, el sonido del computador y demás. Listo, entonces vamos con la unidad. Entonces, aquí están los logros, como ya los había mencionado, y los dos temas para nuestra unidad. ¿Listo? Entonces, veamos nuestro contenido. Entonces, vamos a arrancar con algunos elementos de la geometría. Entonces, estar muy atentos que son conceptos básicos. Seguramente pues los vimos en el colegio o los vimos en algunas asignaturas en en otra materia en una universidad. Entonces son elementos y conceptos que son pues muy, muy conocidos, entonces vamos a repasarlos. Entonces aquí vemos pues que hay unos elementos como las sillas, entonces podemos determinar a simple vista que pues muchos de estos elementos están formados por elementos geométricos, ¿sí? Vemos que sus patas son rectas, tienen partes curvas, hay puntos donde se unen ciertas estructuras. Entonces, de por sí, muchas de las cosas que tenemos en nuestro entorno está conformado por elementos geométricos, sino que pues nunca nos detenemos a pensar verdaderamente qué objeto está formado por unos elementos determinados. Entonces veíamos que habían unos diseños de unas sillas, ¿verdad? Entonces, aquí haciendo referencia, entonces la primera es creación del arquitecto Gerrit Rieberg, esta que está acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó con este artista? Él utilizó dos planos. Fíjense, utilizó un rectángulo rojo, ¿sí? Utilizó otro azul. Entonces aquí vemos que aquí tenemos el rectángulo azul, aquí un rectángulo rojo. Entonces, para hacer este diseño de la silla. ¿Listo? Entonces, fíjense que sus barras y sus patas también son con base de rectángulos y cuadrados. ¿Listo? Aquí podemos ver unos rectángulos amarillos y aquí podemos ver unos cuadrados amarillos también. ¿Listo? Entonces, esta silla pues fue presentada bajo un movimiento llamado cubismo, que pues familiarizaba lo que eran elementos geométricos que son muy básicos, como el plano, la recta y los puntos. Entonces vamos a ver algunas definiciones de esos conceptos, definiciones como muy puntuales como tal. Vemos aquí la del punto. Entonces,
es una definición pues bien básica, bien primaria. Entonces, en geometría, el punto se considera, perdón, como una figura que no tiene dimensiones, no tiene longitud, no tiene área, no tiene volumen, ni tiene ángulos en ninguna dimensión. ¿Listo? No es un objeto físico. Entonces, por ende, se describe como una posición en cualquier espacio. Puede ser en este caso en un sistema de coordenadas. ¿Listo? Los que recuerdan el plano cartesiano, donde teníamos un eje X y un eje Y, entonces allí ubicábamos puntos. En nuestro contexto inmediato, llamamos punto, puede ser como a una ubicación de un sitio. Vemos que en cada sitio público o privado, en términos de seguridad, pues todos esos sitios tienen puntos de encuentro en caso de evacuación y de una catástrofe. Entonces esos puntos vienen de ubicación como tal. Siempre que pues, nos vamos a reunir con diferentes personas y queremos fijar que todos lleguen al mismo sitio, pues fijamos un punto de encuentro. Entonces siempre nos fijamos como un espacio determinado. El punto también se puede definir como la marca que yo dejo con un lápiz o un objeto puntiagudo, eso a manera adicional. Entonces, si yo tomo un objeto puntiagudo sobre una superficie plana, entonces la marca que yo dejo sobre ese plano, pues también puede ser un punto como tal. ¿Listo? ¿Qué puede ser una recta? Entonces, una recta la vamos a llamar como esa serie de puntos. Entonces, cada vez que yo tengo muchos puntos y entre ellos dibujo más puntos, creo una sucesión o una serie de puntos. Entonces, al, al ir todos los puntos a una misma dirección, entonces eso lo podemos denominar como una recta. Una serie de puntos que van en una misma dirección. ¿Listo? Entonces, al tener ya una longitud, porque ya deja de ser puntos a muchos puntos, entonces vemos que ya tiene una dimensión, ¿listo? Una longitud como tal, ¿listo? Eh, también, ¿cómo podemos construir una recta? Para construir una recta en pasos más simples y claros, podemos coger dos puntos y ahí trazamos una línea que pase por esos dos puntos, una línea recta. ¿Listo? Entonces aquí nos dicen, muy importante, y lo voy a resaltar acá, eh, esas rectas yo las voy a denominar con letras minúsculas. Entonces, siempre que yo hable por una letra minúscula, me refiero a una recta. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí el punto como tal, entonces aquí lo voy a diferenciar con otro color, el punto se define con letras mayúsculas. ¿Listo? Entonces ya sabemos, letra minúscula para las rectas y la letra mayúscula para los puntos. ¿Listo? Entonces aquí defino recta, ahí con el mismo color amarillo. Letra minúscula y punto con letras mayúsculas. Entonces vamos a ver la definición de plano. Entonces, un plano es una superficie llana o lisa. ¿Listo? Posee un solo lado y generalmente posee como cuatro vértices. ¿Listo? Por lo general lo asociamos, eh, por ejemplo, a un rectángulo. Un rectángulo también podría ser un plano, ¿cierto? Porque se dibuja sobre una superficie lisa o plana y también puede poseer cuatro vértices o esquinas. ¿Listo? Entonces aquí el plano ya vemos que tiene dos dimensiones. ¿Listo? Entonces el plano se dibuja como tal en dos dimensiones. Va a tener de pronto un largo y un ancho como tal. ¿Listo? Entonces en ese plano, muy importante, yo puedo dibujar o albergar infinitos puntos. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí los planos también los puedo llamar con letras mayúsculas. Simplemente la diferencia con los puntos,
va a ser que cuando tenga un punto, simplemente voy a ver la marca de un punto acompañada con una letra mayúscula, y cuando sea un plano va a ser una superficie totalmente llana, lisa, que va a estar acompañada de una letra mayúscula. ¿Listo? ¿Qué es un polígono? Entonces aquí ya vamos avanzando. Entonces un polígono es una figura plana, o sea, que se puede dibujar sobre el plano como tal, y está formada por una serie de segmentos que son rectos, segmentos o lados, ¿listo? Entonces, digamos, eh, el triángulo es un polígono. Entonces, el triángulo primero se dibuja sobre una superficie plana y está conformada por tres segmentos rectos, ¿cierto? Que son finitos, no son rectas infinitas como tal. ¿Listo? Eh, Nos fijamos que los segmentos pues también se llaman lados y ellos se intersectan en puntos denominados vértices o en sus esquinas. ¿Listo? Entonces supongamos que yo quiero dibujar aquí un triángulo. Entonces tomo una línea recta, voy a dibujar aquí otra línea recta y de aquí voy a dibujar otra línea recta. Entonces, fíjense, con esas tres líneas rectas yo puedo formar un triángulo. ¿Listo? Entonces, fíjense, puedo poner esta acá y esta la pongo acá. ¿Listo? Entonces aquí la voy a ajustar. ¿Listo? Entonces, supongamos que las tres líneas son líneas rectas. Entonces, fíjense que se unen en sus vértices, se unen en unos puntos dados. Entonces, este vértice simplemente va a ser la unión de este lado final con este lado final de acá. ¿Listo? ¿Qué son puntos colineales? Entonces, dos puntos colineales son aquellos que se encuentran dentro de la misma línea recta. ¿Listo? Entonces aquí tengo un gráfico donde hay muchas rectas y hay varios puntos. ¿Listo? Entonces fijémonos, aquí está el punto A, aquí está el punto B, aquí el C, D, E y F. ¿Listo? Y por esos puntos hay varias rectas como tal. Entonces, fijémonos, en la gráfica, acá nos dicen que E, D y C son colineales. Entonces, vamos a ver si eso es cierto. Entonces, voy a cerrar el punto E. Entonces, el E está por acá. ¿Listo? ¿Dónde está el D? El D está acá. Y voy a encerrar el C. Aquí está el C. ¿Listo? Entonces, aquí están los puntos con sus respectivas letras. Entonces, fijémonos, estos tres puntos efectivamente pasan por la misma recta, que es esta de acá. Estoy nombrando, ¿listo? Entonces podemos decir que esos son tres puntos que son colineales, ¿listo? A ver, los voy a eliminar un momentico. Ok, listo, para que participen. ¿Qué otros? Nómbrenme dos puntos que sean colineales también. A ver si los cogí dormidos. Entonces, maybe dice que, perdón, les muestro otra vez la gráfica. A y F, entonces A, B, sí, son colineales, fíjense. A, F también son colineales. ¿Qué otros dos pueden ser colineales, aparte de A, B y A, F? B, C, A, E, F, F, D, C, F, D, a ver, Elizabeth, fíjate que F, D, C no pueden ser. Mira, F está acá, D está acá, pero C está acá. Entonces fíjate que esos tres no son colineales, serían colineales F, D y B, que pasan por la misma recta. ¿Vale? Listo, F, B, D, listo.
Bueno, perfecto. Entonces, ahí vemos que es bastante fácil identificar puntos que son colineales, puntos que pasen por la misma recta. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí tenemos pues una serie de ejercicios. Entonces, la idea es que, bueno, pasemos a la parte interactiva. ¿Listo? Entonces vamos aquí a retomar los elementos de la geometría. ¿Listo? Ok, listo. ¿Alguien me puede decir qué polígono se formó entre los iconos que están en esta página? ¿Qué polígono se forma acá al unir estos iconos de acá? ¿Alguien sabe? Listo, unos dicen que es hexágono y pues sí, es hexágono. Listo, tiene 6 lados. Listo. Recordemos que, bueno, vamos a echar un vistazo. Aquí pues teníamos la misma consideración con las sillas, los planos, todos los elementos geométricos que se utilizaron. Entonces, uno al darle aquí pues clic, nos vuelve a mostrar como las definiciones que tenemos. Entonces ya sabemos que el punto es simplemente una ubicación en un espacio, no tiene longitud, no tiene volumen, no tiene dimensiones. ¿Listo? Aquí pues vemos que la recta es la sucesión de puntos que van en una misma dirección. ¿Listo? Y pues que los puntos van con letras mayúsculas y las rectas van con letras minúsculas. El plano, pues que es una superficie llana, posee un solo lado, solo una cara y algunos 4 vértices. ¿Listo? Tiene 2 dimensiones. Entonces, polígono, una figura que está formada por varios segmentos de recta. ¿Listo? Aquí veíamos puntos colineales. Entonces, son esos puntos que pasan por la misma recta. Y aquí tenemos pues otro concepto, que es un pentomino. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un pentomino? Es un polígono que coincide con 5 cuadros de un tablero de ajedrez. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo podemos evidenciar? Vamos a ver si aquí tenemos uno. Aquí está. Pentomino. Es un polígono que coincide con 4 cuadros de un tablero de ajedrez. Entonces, fíjense, este será un pentomino, porque se toman 5 cuadritos de un tablero de ajedrez, todos unidos o consecutivos. ¿Listo? Entonces, toda esta figura va a ser un pentomino. Toda la figura que estoy encerrando. ¿Listo? ¿Ok? Aquí también 5 cuadros seguidos de un tablero de ajedrez. Lo importante es que sean consecutivos. ¿Listo? Ok, perfecto. Listo. ¿Qué más tenemos? Entonces vamos aquí a realizar la actividad. Entonces, actividad 1 dice, la idea es que participemos aquí activamente. Si una diagonal es una línea que une a dos vértices, o sea, no adyacentes, quiere decir que no son seguidos, o sea, yo no puedo utilizar una diagonal que una este punto de acá con este otro punto de acá, sino que tienen que ser, por ejemplo, este con este de acá, este con este de acá, y así sucesivamente, no tienen que ser pegados. Entonces, eso es una diagonal que une dos vértices que no están seguidos. Entonces, al trazar las diagonales de un pentágono y de un hexágono, ¿listo? Entonces, allá en caso, quiero que pues tracen un pentágono rápidamente y entre ellos, entre el pentágono, tracen cuántas diagonales hay internamente y lo mismo para el hexágono. ¿Listo?
Bueno, entonces, al hacer esas diagonales, entonces vamos a responder estas preguntas. Entonces dice, ahora responde, ¿puedes saber el número de diagonales si conoces el número de lados? Entonces fijémonos, ¿cuántas diagonales va a tener este pentágono? ¿Alguien ya las tiene? ¿Cuántas diagonales habrá? ¿Listo? Ok, entonces vamos a hacer aquí el ejercicio práctico. Entonces vamos a mirar aquí donde encontramos el pentágono. Aquí está. Fijémonos acá. ¿Podemos ver el pentágono dibujado ahí? Listo. Entonces vamos a hallar las diagonales. Entonces, en cuanto a diagonales, entonces ya sabemos que son unas líneas que van a unir unos vértices que no son consecutivos. Entonces, ¿cuáles vértices son consecutivos? Por ejemplo, este vértice de acá y este vértice de acá. Esos son consecutivos, no se pueden unir por una línea. Entonces voy a unir este, entonces voy a empezar a hacer la primera. Entonces, de aquí puedo unir esta de acá. ¿Listo? Entonces, ¿ahí cuántas diagonales llevo? Llevo una. Entonces voy a hacer otra diagonal. Entonces esta me sirve. ¿Listo? ¿Ahí cuántas llevo? Llevaría dos diagonales. ¿Listo? Aquí al ubicarlas un poquito mejor. Entonces supongamos que ahí queda con el vértice de arriba. ¿Listo? Entonces llevaría dos diagonales. Voy a utilizar otra diagonal. Va a ser esta, que va a ir de este vértice. Y la voy a unir con este vértice de acá. ¿Listo? ¿Cuántas llevo ahí? Ahí llevo tres diagonales. ¿Listo? ¿Qué otras diagonales puedo formar? Pues voy a unir que vaya acá. A ver. ¿Listo? De este vértice a este otro. ¿Listo? ¿Me quedan diagonales ahí? Simplemente pues me quedará una diagonal de aquí hasta acá, ¿verdad? Entonces voy a coger esta. Listo. Y voy a darle la vuelta acá. Entonces, esta diagonal va a unir este vértice de acá con este otro vértice de acá. ¿Listo? Y ahí ya no puedo unir más diagonales. ¿Listo? ¿Cuántas rectas tenemos? Una, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Ok? Muy bien. Algunos ya habían dicho cinco. ¿Listo? Ok. ¿Listo? Luz David. ¿Claros? María Fernanda. Listo, perfecto. Entonces ahí ya tenemos cinco diagonales. Entonces retomemos aquí el ejercicio. Entonces, ya sabemos cuántas diagonales tiene un pentágono, ¿listo? ¿Cuántas diagonales nos dio en el hexágono? ¿Quiénes hicieron ese ejercicio para el hexágono? ¿Listo?
Bueno, muchos dicen que 6, aquí nos dan 8. Ay, Fernanda nos dice que da 6. Entonces hagamos el ejercicio aquí rápido. Entonces voy a marcar el hexágono. Entonces mi hexágono lo tengo acá. ¿Listo? Entonces voy a coger una de estas rectas y me la llevo para allá. Entonces, empecemos a trazar diagonales. ¿Listo? Entonces tengo una acá que va hasta acá, ¿cierto? Otra, entonces iría de este vértice que sea del mismo y la acercamos a este de acá. ¿Listo? Ahí ya llevo dos. La tercera, entonces, que vaya de ese mismo vértice y la movemos aquí. ¿Listo? Entonces uno va haciendo una secuencia. Primero coge un vértice y empieza a hacer diagonales con los demás. Entonces recordemos que la diagonal no puede ser con dos vértices consecutivos. Entonces ya les voy a mostrar que sería con dos vértices consecutivos. ¿Listo? Entonces ahí ya llevamos tres. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería dos vértices consecutivos? Por ejemplo, unir esta con esta de acá. ¿Listo? Si no nos fijamos, esta de acá con esta de acá. Entonces, eso no sería una diagonal. Simplemente es un lado más de nuestro hexágono. Entonces voy a coger este vértice de acá. Entonces voy a empezar a hacer sus diagonales. Entonces con esta, ¿cuál nos resta? Entonces vamos a unir con este vértice de acá. Listo. ¿Nos queda con otra? Sí, nos queda una, ¿verdad? Entonces voy a unir este vértice de acá. Listo. Y lo uno acá. ¿Nos faltan más? Listo, por aquí nos dicen 6, 5, entonces vamos a empezar a determinar. ¿Qué otras nos faltan? Entonces nos falta la diagonal que va de aquí a allá, ¿cierto? Listo. Nos falta que va de ese punto acá. Listo. Y creo que nos falta una, que será la que va de este punto a acá. ¿Listo? Creo que son todas las diagonales que podemos trazar en este hexágono. ¿Listo? Entonces vamos a contarlas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con este vértice. Entonces voy a ponerle acá el vértice 1. Corremos esto. Vámonos aquí una seña. Entonces arranquemos con este. Entonces tenemos 1, 2 y 3. ¿Listo? 3 para el primer vértice. Entonces 3 llevo el primer vértice. ¿Listo? Entonces, primer vértice. 3. Segundo vértice. Entonces el segundo vértice va a ser este de acá. Entonces, ¿cuántas diagonales tenemos? 1, 2 y 3. ¿Listo? Otras 3 diagonales. El tercer vértice. ¿Listo? Entonces, el tercer vértice va a ser este. Entonces, fíjense que este vértice no puede tomar esta diagonal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta diagonal ya se tomó desde el primer vértice. Entonces, simplemente va a tener una
y va a tener dos vértices como tal. Miremos el cuarto vértice. Entonces, el cuarto vértice va a ser este, ¿listo? Entonces, fijémonos que este primero ya había tenido esta diagonal. Entonces, a ver, tengo aquí una idea. Pongámoslos de color las que ya vamos tachando, ¿listo? Entonces, esta, vamos a mirar el primer verde. Entonces, esta, una, dos y tres, ¿listo? Ahí están de verde las primeras tres diagonales. Vamos con el segundo vértice. Entonces, aquí voy a utilizar otro color, este rojo. Una, dos y aquí está la tercera, tres, ¿listo? Vamos con el tercer vértice, entonces este tiene dos. Esta, fíjense, ya la tiene, entonces solo tendrá esta de acá, va a marcar con morado. A ver qué otros colores tenemos. Bueno, dejémosla aquí, de naranja. Listo. Y aquí tendrá su otra diagonal. ¿Vale? Entonces ahí ya vamos dos. Vamos a mirar el cuarto vértice, que es este. Entonces fíjense que ya tiene ocupada esta, tiene esta, y finalmente nos quedará esta de acá. Entonces esta la voy a marcar de color negro. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos coloreadas todas las diagonales. Entonces aquí nos quedaba una. Entonces, ¿cuántas nos dio en total? Tenemos 3, 6 y 9. ¿Listo? Bien por los que habían dicho 9. Perfecto. Y los demás, pues no se preocupen. La idea es que nos haya quedado súper claro. Listo, perfecto. Entonces vamos al ejercicio. Entonces, en el ejercicio nos preguntaban, ¿puedes saber el número de diagonales si conoces el número de lados? Entonces nos hacían esa pregunta. Entonces, la primera dice sí, porque para encontrar el número de diagonales se suma desde 2 hasta el número de lados menos 2. Y la otra dice no, porque para encontrar el número de diagonales es necesario trazarlas dentro del poliedro o dentro del polígono. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Entonces vamos a ver si podemos primero encontrar el número de diagonales sumando desde 2 hasta el número de lados menos 2. Entonces, sumar desde 2 hasta el número de lados menos 2. Entonces, hagamos este ejercicio con el hexágono. Entonces, dice sumar. Entonces, voy a tomar acá, sumar. Escribámoslo acá entre mayúsculas. Sumar desde 2 hasta el número de lados. ¿Listo? Entonces, vamos a sumar desde 2, ¿ok? Hasta el número de lados que tiene el polígono menos 2. Aquí faltó el 2. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos lados tiene este polígono? El hexágono. Entonces, hexágono. ¿Listo? Entonces ya sabemos que tiene 6 lados. ¿Listo? Entonces voy a sumar desde 2. Entonces, 2. ¿Hasta dónde voy a sumar? ¿Cuántos lados tiene el hexágono? Tiene 6. ¿Listo? Entonces menos 2. Entonces tendré que sumar hasta 4. Entonces será 2 más 3 más 4, ¿cierto? Entonces fíjense, aquí hice una suma desde 2 hasta el número de lados menos 2. Entonces acá voy a poner número de lados menos 2. Entonces eso será igual a ¿qué? A 6 lados que tiene el, pongámoslo aquí, eso va a ser igual a 6 menos 2, ¿cierto? Entonces 6 menos 2 tenemos que es 4. Entonces voy a hacer una suma desde 2 hasta 4. Entonces fíjense, a sumar 2 más 3 más 4. ¿Cuánto nos da eso?
¿Calculadora? No, cierto que no, 9. Listo, perfecto. Entonces fíjense que sí, sabiendo el número de lados, pues yo sabré cuántas diagonales tiene eh, ese, ese polígono internamente, ¿vale? Entonces, hagamos el experimento con el pentágono. Entonces, el pentágono, voy a copiar todo esto, lo voy a poner por acá. Entonces, con el pentágono, entonces cambio aquí por pentágono. Sabemos que el pentágono tiene 5 lados. Entonces, ¿cuál será el número de lados menos 2? ¿Alguien ya la tiene? Número de lados del pentágono menos 2. Entonces, sé que el número de lados son 5 menos 2 nos va a dar 3. Entonces, ya sé que debo hacer una suma desde 2 hasta 3. Entonces, aquí se resume como un 2 más 3. Y eso nos da 5. Y vemos que efectivamente el pentágono tiene 5 diagonales. ¿Listo? Entonces, sí hay manera de hacer ese ejercicio de esa manera. Entonces, le marcamos aquí en sí. ¿Listo? Y lo enviamos. Muy bien. Y le damos continuar. Entonces aquí hay otra actividad. Entonces dice, observa las siguientes secuencias y escoge la respuesta correcta. Entonces tenemos acá lados y unos ángulos. ¿Listo? Entonces fijémonos, cuando tengo 3 lados, entonces tengo 180 grados. Cuando tengo 4 lados, tengo ángulos de 360 grados. Cuando tengo 5 lados, tendré ángulos de 540 grados. Y cuando tengo 6 ángulos, entonces tendré un ángulo de 720 grados. Entonces, ¿esto a qué hace referencia? A, los, a la suma de los ángulos internos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un triángulo? Entonces, cuando yo tengo un triángulo, eh, siempre sus ángulos internos van a sumar 180 grados. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo cojo el ángulo que está en esta esquina, más el ángulo que está en esta esquina, más este, pues esos tres van a sumar 180 grados. Entonces, a eso hace referencia. Un polígono que tiene tres lados, la suma de sus ángulos internos va a ser 180 grados. ¿Qué pasa con un polígono que tiene cuatro lados? Entonces, su suma será 360 grados. Y pues este es como el más fácil de verificar. Entonces, fijémonos, aquí tengo un rectángulo, ¿sí? Tiene cuatro lados. ¿Alguien sabe cuánto mide este ángulo de acá del rectángulo? Que estoy señalando aquí con el cursor. ¿Cuánto será ese lado? Este ángulo de acá. ¿Listo? ¿Dónde están los pilos? Todos, ¿cierto? Entonces, este simple ángulo de acá, que estoy señalando, entonces fíjese, este ángulo que está aquí, comprendido en esa esquina, va a medir 90 grados. ¿Listo? Es un ángulo recto. Entonces, al coger este ángulo de 90, más este de 90, más este de 90 y este de 90, pues tendré que su suma será 360 grados, ¿sí? Muy bien, listo, muy bien. Y entonces, así sucesivamente, es una serie, una secuencia. Entonces, aquella figura que tiene cinco lados, como el pentágono, sus ángulos internos sumarán 540 y el del hexágono 720. Entonces, aquí nos hacen una pregunta. ¿Qué ángulo corresponde a un polígono regular de 20 lados? ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos esa secuencia? ¿Alguien tiene una idea? Entonces, miremos cómo se hace para hallar el número, la medida de sus ángulos internos, dado el número de lados. Entonces,
¿Qué hago para saber este 3 cómo lo convierto en 180? ¿Por quién multiplico al 3 por 180? 3 por qué número me da 180, muchachos. ¿Listo? Por 60. ¿Listo? Entonces, fíjense. Entonces, al multiplicar 3 por 60, eso nos da 180. Entonces, ya vimos como la secuencia para ese primero. ¿Qué pasa aquí en el segundo? 4. ¿Por qué número multiplico a 4 para que me dé 360? ¿Listo? ¿Por qué número multiplico el 4 para que me dé 360? Entonces, por 90, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí vamos aumentando de cuántos grados. Aquí multipliqué por 60, aquí multipliqué por 90, entonces en el siguiente, ¿por cuánto multiplicaré? ¿O cómo hago el proceso en ese caso? ¿Listo? Algunos dicen que 120, pero hay que verificarlo, ¿listo? ¿Qué pasa si multiplico 5 por 120? Entonces, fíjense que me va a dar 600. Entonces, aquí ya se daña el patrón. Entonces, fijémonos que eh, para hallar tengo parto de los ángulos para encontrar los lados. Entonces, fijémonos. ¿Qué pasa si yo cojo 180 dividido entre 3? ¿Cuánto nos da? ¿Listo? Entonces, bien, aquí nos dieron la respuesta, 108. Pero entonces acá, 180 dividido entre 3 nos da 60. ¿Listo? Entonces, 60 es lo que va a medir cada uno de los ángulos internos. ¿Listo? Entonces aquí tengo el triángulo. Este va a medir 60, este va a medir 60 y este va a medir 60 como tal. Entonces acá, ¿qué pasa si divido 360 dividido en 4? Ok, entonces 160 dividido en 4 nos da 90. Entonces ese valor de 90 va a ser el valor de cada uno de los ángulos. Este va a medir 90, este va a medir 90 y este va a medir 90 como tal. ¿Listo? Entonces fíjense que al coger sus lados, el total de ángulos dividido entre sus lados, entonces nos da el valor interno de cada uno de los ángulos. Entonces es como si yo hiciera una ecuación. Entonces pongamos acá. Entonces, eh, suma, entonces, ángulos dividido, entonces, ángulos dividido entre quiénes? Entre el número de lados, entonces, entre el número de lados, ¿a qué va a ser igual eso? Va a ser igual a la medida de cada ángulo interno, ¿listo? Acá, listo. Pero entonces, ¿qué pasa si yo quiero averiguar otra variable? Entonces, en este caso, quiero encontrar cómo será la medida con 20 lados. ¿Listo? Entonces, para saber cuántos grados en total tendré, entonces primero haré esta regla. Entonces, fíjense que aquí yo estoy dividiendo por el número de lados. Entonces, los ángulos totales van a ser igual a ¿qué? A la medida de cada ángulo y la voy a multiplicar por el número de lados. Entonces, al tener esta ecuación, pues yo cojo el número de lados y por la medida de cada ángulo, y fíjense que me da el número total de la suma de sus lados. Entonces, fíjense, si cojo 3 por 60, me da 180. Si
cojo 4 por 90 me da 360. Si cojo 5 por 108 me da 540. Entonces, aquí, ¿qué, qué, cuál de estas medidas corresponde para un lado, para un polígono que tiene 20 lados? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen los demás? A ver, acá nos dice que se despeja la ecuación, unos dicen que son 60, 90. Entonces recordemos que estas son las tres opciones que tenemos para mirar qué ángulos suman internamente un polígono que tiene 20 lados. ¿Ok? Listo, muchachos. Pues la idea es que primero dejemos ese ejercicio ahí como de discusión para la siguiente clase. También verifiquen esta parte interactiva en el espacio académico. Terminen de hacer todos los ejercicios, ¿sí? Entonces, aparte de eso, pues tenemos más ejercicios y pues que estemos pendientes de los anuncios que se hagan. Primero, dando como los resultados finales del segundo corte y dando el trabajo que hace apertura al tercer corte. ¿Listo, muchachos? Entonces, pues muy pendientes ahí del anuncio como tal. Y pues espero que lo que se haya explicado haya quedado claro. Y la idea es que también pues revisen la totalidad de la unidad número 4. ¿Listo? Muchas gracias para todos y estamos pendientes, ¿ok? Entonces, la actividad queda, recuerden que todos los criterios de cada actividad se estipulan a través de los anuncios, ¿vale? Entonces, muy pendientes de ellos. Ya yo creo que para mañana está. ¿Listo? Una feliz noche para todos.